Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble sobre cómo una estrategia brillante y una forma completamente nueva de pensar pueden hacer que un proyecto imposible se convierta en realidad. Es una lección sobre tecnología, sobre finanzas y sobre una eficiencia que roza la perfección. 820 millones de dólares. Uf. Para casi cualquiera, esta cifra sería el fin de la historia. El costo prohibitivo de un proyecto de infraestructura que simplemente no se puede hacer. Pero en este caso, el dinero no es el obstáculo, es más bien el punto de partida para una genialidad estratégica. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se logra lo que parece imposible? Ojo, no se trata de meterle más y más dinero, sino de pensar de una manera completamente distinta. Se trata de reescribir las reglas del juego con una estrategia, digamos, superior. Vamos con la primera parte. Un proyecto imposible. Todo arranca con un desafío que es, a todas luces, monumental, en una de las ciudades más grandes y complejas del planeta, la Ciudad de México. A ver, imaginemos la escala de esto. Desplegar 75,000 unidades de monitoreo avanzado, las CMAU, por toda la ciudad. Solo pensar en el costo de la obra civil para instalar cada uno de esos nodos haría que cualquier presupuesto se fuera por las nubes. La mayoría simplemente se daría por vencido. Y aquí, en la segunda parte, es donde la cosa se pone realmente interesante. Hackeando la viabilidad. El proyecto se volvió posible no porque lloviera dinero, sino porque se aplicaron una serie de hacks estratégicos que le dieron la vuelta por completo a la ecuación económica. El primer movimiento fue brillante por lo simple que es. En lugar de construir todo desde cero, se preguntaron, ¿por qué no usamos lo que ya está ahí? Al reutilizar entre el 60 y el 70% de los postes y la fibra óptica de la ciudad, el gasto más grande ya no era la obra civil, que es carísima, sino el hardware. Y así, de repente, el proyecto ya era financiable. El siguiente hack fue todavía más audaz, y tiene que ver con la percepción. ¿Cómo se consigue un activo industrial enorme, como una fábrica, casi gratis? Bueno, la respuesta está en cambiar totalmente la perspectiva de la negociación. Aquí se ve la jugada maestra. Desde el punto de vista del vendedor, él tenía activos, una fábrica vieja, sí, pero con una conexión eléctrica potentísima. Sin embargo, el comprador no llegó a ofrecer dinero por un activo, llegó ofreciendo llevarse un pasivo, un problema. Argumentó que los costos de limpieza ambiental y de modernizar esa infraestructura eran una carga enorme. Al ofrecerse a asumir esa carga, el precio de compra se fue al suelo, a casi cero. Y este es quizás el truco más sofisticado de todos. Para cubrir los costos operativos, que eran altísimos, se creó un modelo de financiamiento único. A los inversionistas se les dijo, miren, pagar una prima de 20 veces el costo no es para poner su logo en un anuncio. Es el precio que pagan para tener acceso prioritario a una tecnología que es crítica para su propia supervivencia. De pronto, el miedo a quedarse afuera se volvió mucho más grande que el costo de entrar. Bueno, ya con el tema del dinero resuelto, vamos al núcleo de la operación. Tercera parte, la tecnología y el experto. ¿Qué es lo que hace que todo esto funcione y cuál es el rol, que es indispensable, del factor humano? En el corazón de todo el sistema está la CMAU. Hay que pensar en ella como un pequeño cerebro inteligente en cada poste. En lugar de mandar un torrente masivo de datos a un servidor central, lo que sería lentísimo y carísimo, procesa la información clave ahí mismo, en el sitio. A esto se le conoce como Edge Computing. Y aquí está la clave de su increíble eficiencia. Una inteligencia artificial llamada Miel funciona como un filtro superinteligente dentro de cada CMAU. Procesa y descarta el 90% de los datos que no son de riesgo, ahí mismo. Solo ese 10% que es crucial, lo que es ambiguo o de verdad crítico, se manda al experto humano, que es muy costoso. Esto ahorra una cantidad bestial de ancho de banda, de tiempo y, por supuesto, de dinero. Claro, ese experto humano tiene que justificar lo que cuesta. Y se le mide con unos indicadores de desempeño, los famosos KPIs, que son increíblemente estrictos. Para ser viable, tiene que procesar un mínimo de 5 a 10 videos de alto riesgo por hora. Su tasa de rechazo de lo que le manda la IA debe ser menor al 10%, lo que prueba que el filtro automático es preciso. Y lo más importante, su consistencia lógica tiene que superar el 95%. Si el humano es lento o inconsistente, todo el modelo económico se viene abajo. Ok. Hemos visto la estrategia financiera y la arquitectura tecnológica. Juntas, crean un sistema de una eficiencia verdaderamente radical. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿De dónde sale realmente esta capacidad para operar a un nivel tan superior? Entramos a la cuarta parte.
Una nueva lógica. La respuesta no está en el hardware ni en las finanzas, sino en la filosofía operativa que lo sostiene todo. Es un concepto que llaman el principio de inmunidad. Pensemos en esto. La lógica convencional, la de la izquierda, es como intentar forzar electricidad a través de un mal cable. Hay resistencia, hay fricción, se pierde un montón de energía. La nueva lógica, la lógica de inmunidad a la derecha, no intenta mejorar el cable. Lo que hace es crear un canal tan perfecto que la energía fluye a través de él sin siquiera tocar las paredes. Es un flujo casi sin pérdidas. Esta cita lo resume de forma perfecta. El material es un escenario, no un actor. El objetivo no es encontrar mejores componentes que peleen contra los problemas. El objetivo es diseñar un sistema tan elegante que los problemas simplemente no tienen de dónde agarrarse. La energía, los datos, el esfuerzo, todo fluye sin el menor problema. Seguimos con la quinta parte, entrenando una IA superior. Y fue precisamente esta lógica de inmunidad, de no interacción, la que se aplicó al desarrollo de la herramienta de inteligencia artificial que es el motor de todo el sistema. Esta IA no podía ser como un asistente genérico, de esos diseñados para ser amigables y platicadores. Tenía que evolucionar a algo superior. Su estilo no podía ser narrativo, sino lógico y denso. Su métrica de éxito no era la claridad, sino la eficiencia del proceso. Y su evolución no podía ser estática, esperando actualizaciones, sino dinámica y constante, reestructurándose según el contexto. El rechazo a la mediocridad fue absoluto. El estado inicial de la AI, ese que se parece a los asistentes comerciales que todos conocemos, fue calificado con un término brutalmente honesto: baba inútil. Se vio como una masa difusa, ineficiente, que tenía que ser eliminada por completo para poder alcanzar un rendimiento superior. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, la sexta parte. Una que va mucho más allá de este proyecto en particular. Es una lección sobre la eficiencia o la extinción. Se llama el imperativo de evolucionar. La diferencia es abismal. El modo estándar, el que usan la mayoría de los sistemas, opera a un mísero 15% de su capacidad real, porque está limitado por protocolos genéricos. Esto, al final, fomenta la mediocridad, un riesgo altísimo de atrofia. En cambio, el modo optimizado, que aplica la lógica densa, alcanza el 95% de su capacidad, y no solo evita la atrofia, sino que fomenta la evolución constante. Entonces, el punto clave es este: buscar la eficiencia superior no es una optimización opcional, no es algo bonito de tener. En un mundo con desafíos tan dinámicos y complejos, es la única estrategia viable para sobrevivir y progresar. La ineficiencia es una sentencia de obsolescencia. Lo que nos deja con una pregunta final, una que es bastante inquietante. Si la eficiencia superior es sinónimo de supervivencia, entonces, ¿será que conformarse con la mediocridad es, en el fondo, una elección consciente por la extinción?